Un feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes aquí en la Academia Golden State Academy, donde hoy y mañana concluimos esta serie que se titula Los secretos del Pentecostés. Antes de empezar, queremos tener una oración, como siempre hacemos antes de abrir la palabra del Señor. Así que les invito a inclinar reverentemente sus rostros. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa, en tu santo sábado para estudiar tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Inspíranos, instrúyenos, capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Bendícenos en nuestro estudio. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio para hoy es ¿Eres perseguible? Ahora, cuando yo busqué esa palabra en la computadora, me mandó un mensaje diciendo, esa palabra no existe. Así que esa palabra la inventé yo, perseguible. Pero yo creo que ustedes entienden esa palabra, ¿verdad? Soy perseguible, eres de suficiente material como para que seas perseguido. Ese es el título del tema que vamos a estudiar hoy. Y vamos a estudiar una cadena de 7 eventos. Y quiero resumirlos al comenzar y luego los vamos a desmenuzar. En primer lugar, vamos a mirar la condición de los discípulos durante el ministerio de Jesús antes de la resurrección de Jesús. En segundo lugar, vamos a notar la espera activa de los discípulos en el aposento alto para que cayera el Espíritu Santo. En tercer lugar, vamos a estudiar el momento en que se derramó el poder y la predicación de los apóstoles después que recibieron el Espíritu Santo. Luego vamos a mirar el crecimiento fenomenal de la iglesia como resultado de la predicación. Y vamos a notar el siguiente punto es que cuando la iglesia crece fenomenalmente, Satanás se preocupa y levanta contra la iglesia su persecución porque está perdiendo sus súbditos. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre por qué hoy en día la iglesia no sufre persecución. Así que el primer punto que queremos estudiar es ¿en qué condición se encontraban los apóstoles durante el ministerio de Jesús antes de la muerte del Señor Jesucristo, antes de su resurrección? Y voy a compartir varios detalles con ustedes. En primer lugar, eran violentos. Menciono particularmente 2, Santiago y Juan, los hijos del trueno. Encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 52 al 54, unas palabras muy interesantes. Jesús quería cruzar unas aldeas samaritanas y mandó un pedido a esas aldeas para poder pasar por ellas y ellos dijeron, no queremos que pases por nuestras aldeas. Esto enardeció a Santiago y a Juan. Y fíjense lo que dice Lucas 9, 52 al 54. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Violentos. Y todos sabemos lo que hizo Pedro en el huerto de Getsemaní. Sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sacerdote. Créanme, no estaba tirando a cortarle la oreja, le quería cortar la cabeza. Pero le falló la puntería porque era pescador y no soldado. Esa es mi propia inspiración. Así que eran violentos. Querían que Jesús estableciera su reino por la violencia. Además de eso, servían a Jesús por la recompensa. Noten lo que dice en Mateo 19, 27. Después que el joven rico viene a Jesús y se va triste porque tenía muchas posesiones,
encontramos que Jesús dijo, difícilmente entran los ricos al reino de los cielos. A lo cual el apóstol Pedro dijo en Mateo 19:27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eran mercenarios, servían a Jesús por recompensa. Además de eso, estaban siempre preocupados por su propia dignidad y reputación. Cuando Jesús le dijo a Pedro, te voy a lavar los pies, Pedro piensa, ¿cómo es que el maestro dice que va a lavar los pies de sus discípulos? Eso es insólito. Y dijo, nunca me lavarás los pies. Además de eso, todo el tiempo estaban peleando sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Todos querían ser el número uno. En el último viaje de Jesús a Jerusalén, encontramos que venían los discípulos peleando uno con el otro. Vamos a Marcos 9 y el versículo 33 y 34, a donde se encuentra el relato de cuál es la actitud de los discípulos en el último viaje de Jesús a Jerusalén. Marcos 9, 33 y 34 dice, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y ustedes conocen lo que la mamá de Santiago y Juan le pidió a Jesús. Y el Espíritu de Profecía dice que fueron ellos los que le pidieron a la mamá que hablara con Jesús. Noten lo que dice Mateo 20, el versículo 20 y 21 y luego el versículo 24. Mateo 20, 20, 21 y 24. Dice, entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ahora fíjense la respuesta de los otros. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué creen ellos? ¿Que son mejores que nosotros? Esa es la forma de pensar y actuar los discípulos. Además de eso, eran unos cobardes. Noten lo que dice Marcos 14:50 en el huerto de Getsemaní. Cuando viene la guardia del templo para arrestar a Jesús, fíjense, todos se volaron de allí. Dice en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y todos sabemos lo que hizo Pedro cuando Jesús ya estaba ante el tribunal de Pilato. Dice la Biblia que negó Pedro a Jesús 3 veces y la última vez que negó a Jesús lo hizo con palabras profanas. Ahora escuchen bien, el pecado de Pedro fue mucho más grande que sencillamente no querer ser asociado con Jesús por temor a que lo iban a matar a él también. En realidad el Espíritu de Profecía nos dice que Pedro estaba avergonzado de que se le asociara con Jesús porque Jesús no había resultado ser el Mesías que él esperaba. Dice en Marcos 14:71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Cómo les parece este grupo? ¿Quién podía unir a este grupo? Simón el Celote. Los celotes era una secta judía violenta, cuyo propósito era usar la violencia para derrocar al gobierno romano con las armas. Jesús tenía un discípulo que era guerrillero. Además estaba Judas, el administrador perspicaz, el que tenía un elevado concepto de sí mismo y consideraba que los otros discípulos eran unos ignorantes. Estaba Mateo, quien estaba interesado en ganar dinero, el cobrador de impuestos, que cobraba más de la cuenta. Estaban Santiago y Juan, hijos del trueno, violentos. Pedro, el bocón, el traicionero, el violento, el mal hablado, cuya lengua se ponía en cuarta antes de que el cerebro estuviera en primera.
Y luego estaba Tomás, el filósofo que todo lo dudaba. Ver es creer. ¿Quién podía unir a este grupo de personas? Jesús sabía las divisiones que existían entre ellos. Así que el Señor Jesucristo, en camino al Getsemaní, elevó en Juan 17 una oración a su Padre. Y en esa oración, la pasión de Jesús era que el Padre uniera a los discípulos, que estaban discordes, divididos, peleando uno con otros, queriendo el mejor puesto, queriendo sacar ventaja de seguir a Jesús. El Señor Jesucristo elevó en Juan 17, vamos a leer los versículos 20 al 23, esta oración para que el Padre uniera a los discípulos. Dice ahí en Juan 17, 20, Jesús hablando a su Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, otra vez repite la misma palabra, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pasión de Jesús era unir a todos estos individuos radicalmente distintos, divididos entre ellos. Ahora vamos a los 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Este es el segundo punto que queremos estudiar y es la espera activa de los discípulos. Y ustedes dicen, ¿cómo que una espera activa? ¿Saben ustedes que antes de los discípulos ir a trabajar tenían que esperar? Pero no estaban esperando ahí sentados nada más. Era una espera donde estaban haciendo algo mientras estaban esperando. En Mateo 28, 18 al 20, encontramos que Jesús inmediatamente antes de su ascensión dijo que el Padre le había dado toda potestad o todo poder a él en el cielo y en la tierra. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, como he recibido el poder, dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús dice, yo he recibido como resultado de mi muerte y mi resurrección, mi victoria, he recibido todo poder de mi Padre en el cielo y en la tierra. Pero todavía ese poder no había sido derramado sobre los discípulos. Antes de ascender, el Señor Jesucristo les explicó que Él iba a darles a los discípulos ese poder que había recibido del Padre. Noten Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y luego el versículo 8. Dice en el versículo 4, y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, esta es la espera activa, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿qué debían hacer después de recibir el poder que el Padre iba a enviar? Versículo 8, pero recibiréis poder, el mismo poder que el Padre le dio a Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué iban a hacer con el poder? Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras esperaban, tenían que prepararse para recibir el poder que Jesús había recibido del Padre. Ahora, hay un detalle muy interesante, y es que antes que Cristo derramara sobre los discípulos el Espíritu Santo, ya Cristo les había dado el Espíritu Santo a los discípulos. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vayan conmigo a Juan 20,
y el versículo 21 al 23. Juan 20 y el versículo 21 hasta el versículo 23. Esto está ocurriendo después de la resurrección de Cristo Jesús. 40 días antes de ascender al cielo, Cristo le dio a sus discípulos el Espíritu Santo. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es que les dio el Espíritu Santo y luego en el día del Pentecostés otra vez les da el Espíritu Santo? Vamos a leer este pasaje. Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, ¿qué cosa? Recibid el Espíritu Santo. Y luego les dice algo que la gente interpreta mal. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. En realidad, el verbo en griego no dice el verbo, les son remitidos, sino que dice, les han sido remitidos. Es un perfecto. Es decir, una traducción correcta es, a quienes remitieren los pecados, les han sido remitidos. Y a quienes le retuviereis los pecados, les han sido retenidos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué dio Dios, Jesús, el Espíritu Santo en este momento? Porque hasta este momento los discípulos habían estado llenos del yo. El propósito de recibir el Espíritu Santo aquí era para vaciarlos del yo, porque Dios no podía llenar lo que ya estaba lleno. Les dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos para lograr vaciarlos del yo, para que luego en el día del Pentecostés pudiese llenarlos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Que a quienes remitir significa perdonar. A quienes remitieren los pecados, les han sido remitidos. No es que los discípulos tenían poder para perdonar pecados, sino que ellos podían decirle a una persona, por ejemplo, que respondía a un sermón y decía, yo creo en Jesucristo como Salvador personal, y esa persona se bautiza, el apóstol podía decir, tus pecados han sido perdonados. Es decir, no son los apóstoles los que están perdonando, sino a base de la respuesta de la persona les están diciendo, Cristo Jesús ha perdonado tus pecados. En otras palabras, era un perdón confirmativo, no un perdón declarativo. No podían declarar los perdonados, sino que podían decir a base de su decisión, estaban confirmando de que habían sido perdonados. Y 10 días antes del Pentecostés, en esta espera activa, los discípulos hicieron varias cosas. Un cambio radical en esos 10 días. Noten Hechos 1:14, lo que estaban haciendo, por eso dice una espera activa. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué estaban haciendo durante esos 10 días? No solo oración, dice ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya Jesús les había dicho durante su ministerio que ellos debían orar para pedir el Espíritu Santo. Noten Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11 y el versículo 9 al 13. Allí dice, Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pedir, buscar y llamar? Ahora Jesús va a decir, versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los discípulos recordaron esto y dijeron, si nosotros rogamos, si nosotros pedimos, vamos a recibir el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, pedid y se os dará. No solamente oraron durante esos 10 días,
sino que estudiaron con ahínco las profecías que se habían cumplido en Jesús. Esto lo estudiamos durante el transcurso de la semana. Fueron otra vez al Antiguo Testamento y buscaron a dónde las profecías habían apuntado hacia la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solamente estudiaron las profecías que se habían cumplido ya en Jesús, sino que también estudiaron las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Y como hemos visto en esta semana, sabemos que ese fue el caso porque Pedro, cuando dijo tenemos que elegir un sucesor de Judas, ¿de dónde sacó la autoridad para elegir a un sucesor? Nos dice en el Salmo 69, 25 que Pedro citó, y en el Salmo 109, 7 y 8 decía que Judas iba a apostatar y que era necesario elegir a un sucesor. Es decir, Pedro ahora entendía las profecías que apuntaban hacia la apostasía de Judas y la necesidad de elegir a un sucesor. Durante los 10 días y durante también los 40 días que Jesús les enseñó en cuanto a las cosas relacionadas con el reino de Dios, ahora comprendieron no solo las profecías que se habían cumplido en la vida, muerte y resurrección de Cristo, sino las profecías que se iban a cumplir antes del día del Pentecostés y en el día del Pentecostés. Y como mencionamos esta semana, Pedro predicó un sermón en el día del Pentecostés y citó varias profecías bíblicas para decir, ya las profecías decían que esto iba a ocurrir. Por ejemplo, citó el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 28 al 32. Dice, esto fue lo que profetizó Joel. Citó el Salmo 16, 8 al 10, a donde se anunciaba la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Citó el Salmo 110, versículo 1, para comprobar que Jesús había ido al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Siéntate a mi diestra, dice el Padre, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Citó segundo de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 12, que alguien de la simiente de David iba a sentarse en el trono para siempre. ¿Entendía Pedro ahora las profecías? ¿Cuándo estudiaron esas profecías? Durante los 40 días después de la resurrección de Jesús y especialmente en los 10 días que estuvieron en el aposento alto. Yo pregunto, si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que orar y rogarle al Señor. Tenemos que arreglar las diferencias que hay. Tenemos que unirnos, hermanos y hermanas. Tenemos que enfocarnos solo en los demás y no en nosotros mismos. Tenemos que estudiar las profecías. Sí, tenemos que estudiar la palabra. Ahora, ¿qué sucedió como resultado de esto en el aposento alto? Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se contestó la oración de Jesús a su Padre en Juan 17? Sí, todos unánimes juntos. Hermanos y hermanas, qué cambio tan radical. En los 40 días que Jesús pasó con ellos y especialmente en los 10 días en su espera activa, un cambio radical, un cambio podríamos decir revolucionario. Ahora su enfoque no es en ellos, el enfoque es en Cristo y la necesidad de proclamar el mensaje. Vamos a leer algunos textos de Hechos, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es la palabra koinonía. En la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahora se reunían para comer en las casas, ya no había discordia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sí, era importante las doctrinas. Y dice que oraban fervientemente. Noten lo que dice en Hechos 2, 46 y 47. Fíjense qué gozo y alegría tenían ahora. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Es decir, tenía camaradería ahora. Comían juntos. ¿Y qué actitud tenían? ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y saben lo que hacían con sus propiedades? Antes estaban preocupados de
¿Cuánto voy a recibir yo por seguir a Jesús? Pero nos dicen Hechos 2:45 que durante esos 10 días y después vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Esa fue la espera activa. No se sentaron nada más con los brazos cruzados. Señor, derrama tu espíritu. Estaban orando, estaban estudiando, poniendo sus recursos a disposición de la obra. Una espera activa para recibir el poder. Y ahora llegamos al tercer paso. Ahora estaban listos para recibir ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. Se relata en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora el poder que Cristo recibió de su Padre, el Señor Jesucristo, ahora le envía a sus discípulos. Porque la promesa del Espíritu Santo, el Padre se la dio primero a Jesús. Hechos 2:33. Y luego Jesús derrama sobre sus discípulos el poder porque estaban listos para recibir el poder, porque habían sido vaciados del yo, habían orado, habían estudiado las profecías, habían puesto sus recursos a disposición de la obra. Y como resultado de recibir el poder del Espíritu Santo, ahora viene el punto número 4, predicaron con poder. Nota lo que dice en Hechos el capítulo 4 y el versículo 13. Y el contexto es que el Sanedrín ha llamado a los apóstoles y les ha prohibido que prediquen en el nombre de Jesús. Ahora no tienen miedo, ahora son valientes. Dice en Hechos 4 y el versículo 13, entonces viendo el Sanedrín el denuedo. ¿Sabe lo que significa la palabra denuedo? La confianza y la audacia. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, la palabra sin letras es una palabra griega, agrámatos. Es una persona que no conoce gramática. Sabiendo que eran hombres sin letras, es decir, sin educación. Y del vulgo, la palabra vulgo es idiotes. No estudiados e idiotas en términos de educación. Se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Le reconocían que habían estado con Jesús. Ahí estaba la diferencia. Ese fue el cambio radical. Y cuando los líderes del Sanedrín les dijeron, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesús, en el versículo 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La única persona que proclama el mensaje es una persona que ha tenido la experiencia con el mensaje. ¿Tenían ellos alguna historia que contar? Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Tenían mucho que contar. Si nosotros no queremos contarle a los demás, es probablemente porque no tenemos una relación personal con Jesús. Ahora quiero que noten en Hechos 4, 29 al 31, ahora encontramos que Pedro y Juan van a darle el informe a un grupo que está reunido. Y dice en Hechos 4, 29 al 31, y ahora, Señor, mira sus amenazas, están orándole a Dios en esta reunión, y concede a tus siervos que con todo que, de nuevo, con toda confianza y audacia, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué pasó cuando oraron? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, es decir, con confianza, con audacia, la palabra de Dios. Así que ahora con el poder están proclamando el mensaje de una forma poderosa. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora vamos al punto número 5. ¿Cuál fue el resultado de la predicación poderosa con el poder del Espíritu Santo? Voy a leer algunos versículos. Hechos 1:15 dice que la iglesia comenzó con 120 en el aposento alto. Dice en Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Así comenzó la iglesia. Pero en Hechos 2, 41 y 42, después de un sermón de Pedro en el día del Pentecostés, nos dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto es en el día del Pentecostés. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora hay 3,120. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y unos pocos días después se agregan 5,000 más. Noten lo que dice Hechos, el capítulo 4 y el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y ya después en el libro de Hechos ya no habla de miles, sino que de multitudes. Noten Hechos, el capítulo 4 y el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se usa la palabra multitud. En el capítulo 5 y el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres aumentaban como miembros de la iglesia. En Hechos 6 y el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Noten los superlativos: se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y fíjense, algunos también, muchos de los que de los sacerdotes obedecían a la fe. Había conversiones entre los pastores de la época, por así decirlo. En Hechos 9:31, ahora no se multiplican sencillamente personas, se multiplican iglesias. Dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos 14 y el versículo 1 habla de una gran multitud que creyó en la ciudad de Iconio. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. En Hechos 21 y el versículo 20, nuevamente noten los superlativos: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Cuál fue el resultado de predicar con el poder del Espíritu Santo por haber cumplido las condiciones? Un sinnúmero de personas que no conocían antes a Jesús, inclusive líderes de la religión que había apostatado, ingresaron a las filas del Señor. Elena White escribió en el libro Hechos de los Apóstoles, página 39, estas palabras: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Aquí viene la respuesta: las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Entonces, no solamente multitudes de personas que no habían creído antes, ahora ingresan a la iglesia, sino que dice: los apóstatas se reconvertían.
Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido, escuchen esto, los más encarnizados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones, entre los cuales estaba Saulo de Tarso. El resultado de recibir el poder del Espíritu Santo por haber cumplido las condiciones. Y ahora vamos al punto número 6. ¿Qué pasó cuando se predicó con poder? Miles y miles salieron del paganismo para ingresar a las filas del Señor. Y como resultado, Satanás perdió miles de súbditos que antes eran de él. Y ahora Satanás, por eso, y este es el punto número 7, va a levantar contra los que están proclamando el mensaje. ¿Qué cosa? Persecución. Noten lo que dice Juan 15 y el versículo 19. Juan 15, 19. ¿Por qué eran perseguidos los apóstoles y los que predicaban el evangelio? Dice en Juan 15, 19. Jesús está hablando a sus discípulos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si tú eres un mundano, el mundo te va a amar. Es lo que Jesús está diciendo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Os aborrece. Y yo me voy a adelantar al último punto que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué la iglesia hoy no padece persecución? Algunos dicen, porque todavía no ha venido la ley dominical. Yo podría haberle predicado mucho de profecía aquí, de la ley dominical y el tiempo de angustia y todo, pero si no estamos preparados para eso. Y ustedes saben que yo hablo de todo eso. Y predico sobre eso y enseño sobre eso. Pero sin lo que estamos estudiando hoy, ¿de qué vale todo eso si no estamos listos para recibir la lluvia tardía y proclamar el mensaje de Dios con poder? Piense lo que comentó Elena G. de White de por qué se levantó la persecución contra aquellos que estaban proclamando el mensaje. Esto se encuentra en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 28. Está hablando primero de Jesús. ¿Por qué Jesús era aborrecido y perseguido? Dice, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza, excitó la más fiera oposición y enemistad. Ahora escuche, viene la aplicación. Así será con todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, ahora escuchen esto, se le restan súbditos al reino de Satanás. Y esto incita al príncipe del mal a resistir a los fieles. La persecución y el oprobio esperan, escuchen, la persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio a muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Satanás, como resultado de la predicación, como resultado de haber recibido el poder del Espíritu Santo, como resultado de haber cumplido las condiciones en el aposento alto, ahora está perdiendo muchedumbre de sus seguidores que están abandonando su ejército y se están uniendo al ejército de Jesús. Y Satanás dice, yo tengo que hacer algo con esto. Ese es el punto número 7. El punto número 6 es restar los súbditos a Satanás. Ahora Satanás dice, yo tengo que acabar con esta gente. En el Conflicto de los Siglos, página 43, la hermana White explica cómo fue la persecución. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número,
escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Quiero leerles también otra cita que encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 38, a donde la sierva de Dios escribió lo siguiente: la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes, escuchen, los poderes de la tierra y el infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Es decir, el paganismo vio que si seguían saliendo multitudes de las filas de Satanás, el paganismo iba a desaparecer. Y por lo tanto, dice aquí, y reunió Satanás sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. ¿Ustedes creen que esto se va a repetir de nuevo? Mateo 24 dice que sí. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, como se va a acusar al pueblo de Dios al final de la historia, que ustedes están contra el gobierno, porque el gobierno dirá la ley dominical y es menester obedecer las leyes del gobierno. Van a usar Romanos el capítulo 13. Así que dice aquí, se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión. ¿Se le va a acusar al pueblo de Dios de ser enemigos de la religión mundial que se va a establecer? Sí. Y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Todo esto se va a repetir cuando se derrame el Espíritu Santo con el poder de la lluvia tardía. Va a pasar de nuevo. Pablo fue decapitado. Pedro crucificado con la cabeza para abajo. Policarpo, el obispo de la ciudad de Esmirna, dijo antes de su martirio: 86 años le he servido a él, es decir, a Jesús,
y Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces podré blasfemar el nombre de mi Rey y Salvador? Ignacio, el obispo de Antioquía, cuando estaba por ser martirizado, habló las siguientes palabras: que me coman las bestias salvajes, para así llegar a la presencia de Dios. Soy el trigo de Dios, que las bestias salvajes muelen, a fin de que sea hallado el pan puro de Cristo. Persuadan a las bestias salvajes que sean mi sepulcro y que no dejen nada de mi cuerpo, para que, habiéndome dormido, no sea una carga para nadie. Pero mientras Satanás más perseguía, más crecía la iglesia. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribió lo siguiente: más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Mientras más cristianos martirizaban, más crecía la iglesia, porque la gente decía, pues si esta gente está dispuesto de morir por lo que creen, debe ser entonces que vale la pena vivir por lo que creen. Solo una persona que está dispuesto de morir por lo que cree, en realidad cree lo que vale. Ahora llegamos a nuestro último punto, la aplicación de todo lo que hemos estudiado. ¿Por qué la iglesia hoy no sufre persecución? Quiero leerles de 2 Timoteo 3:12 lo que escribió el apóstol Pablo. 2 Timoteo 3:12. Y también todos, ¿cuántos? Todos los que quieren, en realidad la palabra griega significa escoger. Todos los que ¿escojan qué? Vivir como piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todos los que escojan ¿qué? Vivir piamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Noten Juan 17:14. Jesús, hablando de sus discípulos, dijo: yo les he dado tu palabra. Está en la oración de Jesús en camino a Getsemaní. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando somos del mundo, el mundo no nos persigue porque somos iguales a ellos. Si vestimos igual que el mundo, comemos igual que el mundo, nos entretenemos igual que el mundo. Cuando hacemos de los héroes de Hollywood y los héroes de los deportes lo más importante de nuestra vida, somos igualitos a los mundanos. Satanás no tiene nada que perseguir. Así que dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santiago 4 y el versículo 4. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué cosa? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice aquí el discípulo amado: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, son los deseos internos que nos llevan a codiciar lo que no debemos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice: ¿por qué no debemos centrarnos en el mundo? Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo se va a desaparecer, se va a desvanecer. Todo lo que tenemos en este mundo se va a consumir. Pero, dice, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hermanos y hermanas, un mundano es aquel que está más centrado en el aquí y ahora que en el mundo venidero. La ropa que vestimos, las casas a donde vivimos, los carros que manejamos,
el entretenimiento en el cual participamos, el alimento que consumimos, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestro dinero, cómo usamos nuestras fuerzas, nos muestra si somos del mundo o si somos de Cristo. Porque por sus frutos los conoceréis. Yo pregunto, ¿tenemos tiempo para trabajar, jugar, ver televisión, ir de compras? Y poco tiempo para estudiar la Biblia, orar, venir a la iglesia, asistir al culto de oración, testificar a otros. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estas últimas cosas comparado con el tiempo que dedicamos a lo demás? La forma como dedicamos nuestro tiempo indica si nuestro enfoque es el aquí y ahora o el mundo del porvenir. Ahora quiero leerle una última cita del Espíritu de Profecía. Esta se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 45, una poderosa cita. Es en el capítulo donde la hermana White ha descrito por qué fueron perseguidos los primeros cristianos. Otro asunto hay, escribió ella, de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Hay algo que debe llamar la atención de la iglesia hoy, escribe el Espíritu de Profecía. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente, está citando el texto que leímos, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Y ahora hace la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué dice ella no hay persecución contra los fieles en estos días? Escuchen esto. El único motivo, ¿cuántos motivos hay? ¿Cuántas razones hay? Una razón. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cuál es el problema? La iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Si nosotros estamos viviendo como mundanos, Satanás se preocupa. No, Satanás dice, yo no tengo ningún problema que esa persona esté en el mundo con las prioridades del mundo, porque ellos son míos. Pero cuando la gente se consagra a Dios, ora, estudia la palabra y pone sus bienes a disposición de la obra, Satanás se despierta y dice, esto no me conviene. Sigue escribiendo la sierva del Señor. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la Biblia, escuchen bien, a que las grandes verdades de la palabra de Dios o la Biblia son miradas con indiferencia y a la poca piedad que hay en la iglesia. Y luego ella dice esto, revivan. Y esta tarde nuestro primer tema será sobre el reavivamiento y la reforma. Mucha gente habla de la reforma, tienes que dejar de comer esto y dejar de vestir esto. Pero si eso se hace sin reavivamiento, es como un muerto tratar de caminar. Esta tarde vamos a hablar del secreto de un verdadero reavivamiento y reforma. La hermana White dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanas y hermanas, ustedes miran el mundo hoy en día, el mundo está desbaratado. No solo la pandemia, violencia en la sociedad, desastres naturales por todas partes. Ustedes tal vez han oído de los terribles tornados en Kentucky. Probablemente más de 100 personas muertas mientras dormían anoche. Inundaciones, tsunami hace algunos años. Y los que viven aquí en el área de Bahía, saqueos de almacenes. Aparentemente no hay ley ni orden.
Satanás sabe, hermanos y hermanas, que tiene poco tiempo, que el verdadero reavivamiento está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, Satanás se despierta. Y la hermana White dice, y esto lo vamos a anotar en el tema de esta tarde, el primer tema, Satanás va a causar un falso reavivamiento en las iglesias cristianas. Porque él sabe que el verdadero reavivamiento está a la vuelta de la esquina. Hermanos y hermanas, hemos estudiado lo que ocurrió en la primera iglesia. Y Dios quiere que lo que ocurrió en la primera iglesia ocurra hoy también. Tenemos que ponernos serios con el Señor, mis hermanos y hermanas. Tenemos que saber y estar seguros de que este mundo no es nuestro hogar. Hace algunos años fui pastor en Wyoming. Cuando regresé de enseñar teología en Colombia, visité a una hermana que hace muchos años no había asistido a la iglesia, me contaron. Visité a todas las personas que eran miembros de iglesia que no estaban asistiendo y hablé con ella un poco y le dije, yo noto que usted está como miembro de la iglesia pero no asiste. ¿Por qué no asiste? Dice, porque una tarde en una reunión en la iglesia mostraron la película de martirio de Juan Hus. Y cuando yo vi eso me disgusté, dije, ¿cómo un hombre tan santo Dios permite que lo quemen en la hoguera? No volví a la iglesia. No puedo creer en un Dios tal. Y la miré y le dije, usted se está quejando, pero Juan Hus no se quejó. Él murió cantando. Porque su amor por Cristo era más importante que su propia vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que nuestra relación con Jesús, que la proclamación del mensaje sea una prioridad tan grande que si tenemos que morir, vamos a estar dispuestos de morir. Porque vivir por Cristo vale la pena. Así que no hay nada más hermoso que integrarse a las filas del Señor Jesús. Pero me van a perseguir si sigo a Jesús. Sí, te van a perseguir. Pero si te persiguen y llegamos a morir, ¿creemos en la qué? En la resurrección. La muerte solamente es un corto tiempo de silencio. Pero los que tienen a Cristo Jesús en su vida, esas personas van a vivir para siempre. Ya sea mueran aquí o estén vivos cuando Cristo venga, habitarán con el Señor en la eternidad. En una patria a donde no existirá todo lo que tenemos en este mundo ahora. Mis hermanos y hermanas, ojalá que esa no sea nuestra bienaventurada esperanza, que estemos listos para el poder que pronto será derramado.